no solo de avanzar en la transición energética, sino de replantearnos efectivamente la pesca del siglo XXI. Y yo creo que ese es un elemento muy positivo. Necesitamos al sector pesquero para proveernos de proteína de primera calidad y para contribuir a la seguridad alimentaria de la Unión Europea y del mundo, y por tanto tenemos que darle el protagonismo necesario y el apoyo necesario para que llegue a cabo su actividad. Yo creo que tanto la jornada de discusión de hoy como también las visitas que hemos efectuado y los contactos mantenidos ayer y hoy aquí en Vigo nos han permitido avanzar a este respecto, y quiero agradecer muy sinceramente el protagonismo activo de la Comisión Europea y del comisario a este respecto y su presencia aquí. Estamos a su disposición. Cuando vayan a formular la pregunta, por favor, preséntense con nombre y el medio para el que trabajan. Muchas gracias. Daniel Rivera, de Industrias Pesqueras. Me gustaría preguntarle al comisario Sinkevičius, un poco al hilo de lo que ha comentado ahora en su intervención, si esta evaluación y esta revisión del FEMP y del FEMPA supone realmente abrir la puerta a financiar nuevos buques con los fondos comunitarios. We touched upon MFAF and the funding of the vessels. I think, it's not really an opportunity to fund new vessels from the MFAF because it's just too small of a fund. And especially when we're talking about the midterm review, that would be extremely difficult. I think MFAF can contribute in many ways of testing, scaling up technology, and etc. But building new boats from public money has been always a difficult discussion. I think we have to see how MFAF can contribute, how it can blend together with the private funds, but it's just too small of a fund to be dedicated to building new vessels. I think what's very important that in this energy transition we have to have a buy-in from the private sector, from the fisheries, but also the shipbuilders. And they're a crucial role to play, as well as financial institutions. If we're going to have an involvement of financial institutions, it would mean that they truly believe in this transition and they're ready to vouch behind it. So this is the, I would say, the scenario that we want to reach, and not really go into the pocket of MFAF. As you could see, we have many other priorities to fund from MFAF. One of them is our emergency measures, which we already had to activate in the past 2 years, 2 times, with the COVID crisis and with the spike of marine diesel. Sí, quisiera añadir a las palabras del comisario, efectivamente coincido plenamente con él. La dimensión del FEMPA no nos permite plantearnos objetivos distintos de los que hoy están contenidos en el mismo. Aunque cambiáramos y ampliáramos, habría, como ha indicado muy bien el comisario, una necesidad financiera. Yo creo que lo oportuno de esta revisión a medio plazo de las perspectivas financieras multianuales es que nos permiten efectivamente poner en valor lo que hemos discutido hoy, es decir, necesidades de financiación adicionales, ya sea, como indicaba el comisario hace un momento, de carácter privado o por parte de entidades financieras, ya sea eventualmente de carácter público. No estamos hablando de un periodo inmediato, estamos hablando de un medio a largo plazo y, por tanto, hay que tener en cuenta que las actuales perspectivas financieras están vigentes hasta el año 2027. A partir del año 2027 habrá unas nuevas perspectivas financieras que empezarán a discutirse probablemente con ocasión del inicio de la próxima legislatura europea a partir del año 2024, con lo cual es una excelente ocasión desde el punto de vista del cronograma político también para poder abordar un tema de tanta importancia como es sin duda el de la nueva financiación de cara a la renovación de las flotas pesqueras de la Unión Europea.
Sí, hola, buenas tardes. Mercedes Salas, Agencia F Agro, Agencia F. Dos preguntas para el comisario. Siguiendo lo que ha dicho el compañero y sus contestaciones, ¿cómo vería la creación de un fondo específico que financiara esa construcción de buques o un fondo de emergencia, como está proponiendo el Consejo Económico y Social Europeo? Y una segunda pregunta sobre un tema que hace un año aquí en Galicia suscitó mucho revuelo: las vedas a las artes de fondo en el Atlántico noreste. ¿Qué calendario, qué plan hay de revisión y habría posibilidad de aplicar excepciones para un arte como el palangre? Muchas gracias. Thank you very much for your question. So to begin again on MFAF and overall, there is no plans to create a new fund. We need to use existing tools, and as I said, the Commission will create a guidelines and will, of course, communicate them by the end of the year. We should look at the opportunities of other EU funds, not only MFAF, but even, regional development funds, Horizon Europe funds, and especially through the Mission Oceans can be looked at. But also, I think, an extremely important role must be here played by European Investment Bank, which should actually look at such projects which might have a slightly bigger risk to fund. Now, I think using all these opportunities, this is absolutely enough to create the momentum. As I said, the transition itself, at the end of the day, when we have scaled up solutions, they must be also funded by the sector. And then we, of course, look at how we best use the public funds. As I understand your second question, from the translation, it was about the longliners and VMEs. So we received another advice, the scientific advice, which Commission is working on. And then again, as the previous year with the implementation of the VMEs, we will look at what could be the possible scenarios. We always evaluate socio-economic angle of possible prohibition or possible uses of bottom contacting gears. Longliners are part of it, according to the legislation. And then we will, of course, announce it how and which areas of Europe going to be affected and what changes are going to be made. We will keep in close touch, of course, on this with the national and local authorities, because a lot of information that in the end of the day is provided comes from the national scientific bodies which support the work of the ICES. Hola, ¿qué tal? Soy Lara Graña, de Faro de Vigo. Quería comentarle una cuestión al comisario. Me gustaría, a raíz de la pregunta de mi compañera, que me comentara si considera que la legislación comunitaria, después de la entrada en vigor del mecanismo, del reglamento, de ejecución de los UME, si es acorde con la garantía de seguridad, teniendo en cuenta que no hubo ningún informe de impacto socioeconómico previo antes de entrar en vigor. Y, en segundo lugar, quería preguntarle también por la seguridad alimentaria, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania, teniendo en cuenta que cada vez más Europa está importando pescado, productos pesqueros de países que están amonestados con tarjeta amarilla o que figuran en el top de los países que más están señalados por pesca ilegal o no reglamentada. Gracias. Okay, thank you very much for your question. So let's go one by one. First of all, let me recall the situation on the VMEs. So 87 areas have been listed for VMEs protection in September 2022, and those areas are since then close to all bottom gears operating below 400 meters in EU waters.
This is what's requested by the Deep Sea Access Regulation adopted in 2016. So we were almost 6 years, almost 7 years late into the adoption of the legislation. The 87 areas were listed based on the first ICES advice delivered in 2021 and on one of its scenarios which ensured a balance between the protection of the VMEs and the continuation of fishing activities. As I said, the socio-economic calculations which DG did, comparing different scenarios, comparing even the closures, and ensuring that the activities are the least affected. So we are now entering a new chapter for VMEs protection, which is the revision of the list established in 2022. And this is why the Commission has asked ICES to deliver the second advice. As it's finally delivered with some delay, now we are waiting for the scientific body's opinion, and as advice was issued only in April, so we expect the STEF's opinion at the end of July. So in September, Commission will pursue its consultation strategy by organizing a meeting with member states affected, advisory councils, stakeholders, to discuss the STEF's opinion and then foresee the next possible steps. Extremely important to note that especially longliners that has caused quite a number of debates, especially here in Spain, they were included in the legislation. So of course, when we implement legislation, we have to implement it fully. And legislation was adopted in 2016. Now going to your second question as regards food security. So we do not deny that fisheries plays an extremely important part. Fisheries and aquaculture as regards the food security in Europe, especially in some regions, and they were heavily affected by, first of all, COVID pandemic, secondly, by the fuel prices. We putting all the possible efforts from the very beginning of both of those events. We activated our emergency measures to make sure that member states can quickly operationalize them and money funds could reach fishers so that they would be compensated. I think we have put enormous flexibility, calling it unreceived profits, basically so that those funds could definitely reach fishers in order to save our sector. As regards the exports, that is imports of food products, we of course have our ATQs, which these tax they expire at the end of this year, and we are looking at them very carefully, especially as regards some of the countries which, for example, deprive our member states from the fishing grounds. We want, of course, a profitable and successful sector with the large landings, but we also have to look at the situation. We have well-established rules, and those rules under our common fisheries policy paid off. We see an improved situation in North Sea and Atlantic, and I hope that it will be a, at the end of the day, rewarding moment for our fishers. I hope we also will see even better situation in the Mediterranean, where we're finalizing our Western Mediterranean map. When it comes to countries and IUU fishing, Commission has zero tolerance policy towards IUU fishing. So all countries where we have reports on possible IUU activities, they either have a yellow card or very quickly, if they do not cooperate, it turns into red card, and that has been a very effective measure. Sí, quisiera añadir un comentario adicional en relación con la primera cuestión planteada al comisario, dentro de la amistad, el respeto y el trabajo que tenemos en común España y el Gobierno de España con la Comisión Europea. Simplemente pro memoria, España interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el reglamento ejecutivo de la Comisión, por entender que desde el punto de vista de la forma, pero también del fondo, se había extralimitado en las competencias de la Comisión.
Digo esto con todo el respeto al comisario, por supuesto, pero España también defiende, lógicamente, sus intereses legítimos. Y, por otro lado, debo decir que una segunda vía, lo que indicaba hace un momento el comisario, en la que esperamos se pueda efectuar un progreso, es esta nueva revisión en base a los nuevos datos científicos y también al informe socioeconómico que, como indicaba hace un momento el comisario, se espera para finales del mes de julio. En este punto pondremos de nuevo el acento de lo que constituye, en nuestra opinión, un aspecto de extralimitación en la decisión original, que es la inclusión del palangre de fondo en relación con esta actividad. Quiero simplemente subrayarlo pro memoria, no para iniciar un debate entre el comisario y yo, que tenemos una relación personal y profesional excelente, pero simplemente para recordar cuál es la posición del Gobierno de España. Hi, I'm Julien Giraud from AFP. I've got a question both for the Minister and the Commissioner on fishing limits. There is an ongoing discussion on the possibility of having multi-annual quotas for some stocks. I know that this idea is supported by Spain. So, Minister, can you explain why Spain is supportive of this idea of multi-annual quotas, and do you plan to have like a formal proposal or project presented during your presidency? And Commissioner, is the Commission open to this idea? Does that seem acceptable? And maybe are you preparing some proposal of your own on this effect? Thank you. Want me to start? Thank you very much for your question. So, Commission is always open for great ideas which fits into EU legislation. So this is one of the ideas which, of course, Commission picked up, and in April we sent a formal request to ICES on a possibility of a multi-annual advice in view of moving EU tax only, which is very important, to a system of multi-annual tax. So we've been since then exchanging with the ICES on the technical level. We asked ICES to reply to our multiple response, and if ICES if there is a possibility on certain stocks to provide a multi-annual stocks, we would, of course, would like to receive them at the end of 2023 in view of setting multi-annual tax for the period of 2024 and 2025 or beyond. And in doing so, Commission would, of course, take into account Member States' priority EU-only stocks submitted by Member States earlier this year. So we still need to wait for ICES for their opportunities. I can only call for national scientific bodies to, of course, accommodate and support ICES activities, because that's extremely important at the end of the day in delivering multi-annual stocks. Sí, quisiera por mi parte indicar que efectivamente fue una petición de España y de otros Estados miembros y agradezco mucho a la Comisión Europea su apertura de cara a examinar esta posibilidad de tax plurianuales. Es evidente, y lo subrayaba el comisario, y me gustaría clarificarlo para que no haya ningún malentendido, estamos refiriéndonos a tax exclusivamente Unión Europea, es decir, por ejemplo, los stocks compartidos con Reino Unido no los podemos incluir, evidentemente, en esta consideración, y estamos esperando los informes científicos. Yo creo que se trataba de abrir esa ventana, la hemos abierto, tenemos que hacerlo. Creo que nuestros armadores y pescadores necesitan también, desde el punto de vista empresarial, una planificación, si ello es posible, también desde el punto científico plurianual, y, por tanto, creo que si podemos avanzar en la discusión de tax y cuotas, se concluirá el próximo mes de diciembre en algunos stocks en concreto, en algunas especies, será sin duda un paso adelante importante. Es uno de los objetivos de la presidencia española, como ustedes saben. Muy bien. Sí, perdón, Esperanza. Un momento. Es por el fin del acuerdo con Ucrania por el cereal, si hay temor al abastecimiento y qué puede hacer la presidencia
Bueno, si me pregunta directamente, diré que es un ejemplo, yo creo que de libro, ¿no? Rusia no solo ha invadido ilegal e injustificadamente Ucrania, sino que está utilizando los alimentos como un arma de guerra. Y con un arma de guerra no solo por las repercusiones que pueda tener en la Unión Europea y países más desarrollados en relación con el nivel de precios, sino sobre todo con los países menos desarrollados, que de acuerdo con las estadísticas son los compradores de estos cereales y oleaginosas provenientes de Ucrania. Lo subrayo, es absolutamente injustificable la posición de Rusia a este respecto. La Comisión Europea, su presidenta, se manifestó en el día de ayer de forma muy clara al respecto y esperamos y deseamos que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como el presidente de Turquía, que ha jugado el papel también de mediador en esta materia, consiga resolver un tema que es importante no solo para la salida del grano de Ucrania, sino también para el abastecimiento de muchos países que dependen de una forma básica, fundamental, del grano ucraniano. Esta es una guerra terrible, pero también desde el principio hemos visto cómo esa dimensión alimentaria ha estado presente y, desde luego, desde la Unión Europea mantenemos una postura absolutamente firme para ayudar a Ucrania, para ayudar a la salida del grano ucraniano del territorio de Ucrania y también, evidentemente, para combatir este nuevo frente que en el ámbito alimentario ha organizado Rusia en esta guerra. I don't know if you want to add something about it. You answer it well. Okay. Muchas gracias. Perdón, una pregunta más sobre la ley de restauración de la naturaleza. Me gustaría preguntarle sobre qué implicaciones puede tener exactamente para la pesca de arrastre una vez pasada un poco la alarma del plan de acción. No, lo digo un poco por la preocupación que está generando en el sector pesquero. Es el comisario, imagino. So, nature restoration law does not have any impact on the trawlers. This is not part of the legislation. Of course, we just had a Parliament's position, which significantly, I would say, differs from the Council position. Tomorrow we start our first trilogue, and we'll try to get those positions closer together. But overall, on nature restoration law, I want to underline that it's not aimed to limit economic activities. On contrary, this is a way of combining nature preservation measures, not going beyond the limits, and ensuring that economic activities can happen on the same time. And many of the ideas that fluctuated around the law, if you really look at the legislation, they are not part of the legislation as regards the limiting one or the other activities, especially the bottom trawling concretely going into any of the gears. This is not what nature restoration law is designed. Si me permite un comentario adicional en relación con ese tema, efectivamente, en la línea de lo que decía hace un momento el comisario, la sostenibilidad tiene que estar basada sobre la rentabilidad. Este es un concepto que hemos repetido muchas veces, pero yo creo que tenemos que hacer real. Pero además un comentario adicional. La votación del Parlamento del otro día demuestra claramente que este no debiera ser un tema de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que es evidentemente algo que nadie puede negar, que es la realidad del cambio climático y la necesidad de dar respuesta medioambiental a las cuestiones planteadas. Debo decir, la derecha que se alía con la extrema derecha ha salido derrotada en el Parlamento Europeo. Y sin duda es una lección para todos y debería ser un motivo de reflexión para que en temas estratégicos tan importantes para el conjunto de nuestras sociedades y de la humanidad seamos capaces de alcanzar un terreno común. El comisario lo ha planteado muy bien. Creo que estos trílogos, donde, como muy bien decía, no solo hay sensibilidades en el Parlamento, también las hay en el seno del Consejo, debemos conseguir efectivamente un resultado positivo, lo cual será bueno para la Unión Europea, para los Estados miembros y para nuestras sociedades.
Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y gracias por la cobertura que le han dado a este Consejo de Pesca de Vigo de la Unión Europea. Debo decir que, y lo coincidí esta mañana hablándolo con el comisario, cuando hacíamos los ministros también trabajamos mucho. Nos hemos levantado hoy a las 4 de la mañana para visitar la lonja de Vigo. Para mí, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, ha sido un auténtico orgullo mostrarle a mis colegas lo que es la lonja de pescado de Vigo, y es una muestra magnífica de que se hace aquí un excelente trabajo, que lo hacemos al servicio de España y también al servicio de Europa, y en el cual estamos encantados de colaborar con la Comisión Europea. Muchas gracias. Excellent. Thank you very much. Thank you.